Hola, ¿cómo están? La materia Cosmovisiones, Filosofía y Psicología te presenta el tema Orígenes de la Filosofía. Soy la profesora Jocelyn Rivera Aguilar. Desde hace mucho se ha considerado como origen único para la filosofía a Grecia y los países a su alrededor como sus herederos, dando a esta mancha verde que tú ves en el mapa la hegemonía o el poder sobre el planeta, como si fuesen superiores en lo político, económico, cultural y epistémico, solo por tener el origen de la filosofía. Actualmente hay un debate muy fuerte en el mundo académico para demostrar que la filosofía no tuvo un solo origen, y se habla de orígenes varios en culturas orientales. Es más, esta filosofía en estas culturas se habrían dado mucho antes que en Grecia. Una prueba de esto es el trabajo de Martín Bernal, que en 1978 nos habla de Atenea Negra. En esta obra nos explica que Grecia sería el producto sincrético de la cultura musulmana y egipcia, que en el devenir de la formación de Grecia en sus diferentes periodos habría influenciado en Grecia. Es decir, que Grecia es el fruto del sincretismo de culturas musulmanas y egipcias, culturas orientales y también negras, habrá que decir. Por eso Atenas no sería tan blanca como siempre nos la imaginamos, sino más bien por sus venas corren sangre negra en su origen. De esta discusión sobre la filosofía oriental y occidental tengo un cuadro que podría resumir de alguna manera y poder entender cuál es la división y la diferencia. La filosofía occidental de Grecia basa su conocimiento en lo racional y su objeto de estudio es la physis, la parte física, la naturaleza, lo que se puede observar y lo que se puede comprobar. En cambio, Oriente tiene como objeto de estudio el alma y se basa en lo teológico, en la parte espiritual de las personas, en el Aye, en eso especial que tenemos todos, que nos hace diferentes a los objetos y a los animales. De estas dos diferencias, pues Occidente prioriza y se queda con la parte eminentemente racional para dar respuestas a todo lo que conoce sin la ayuda de los dioses. En cambio, Oriente se queda con esa parte espiritual, con esa parte de equilibrio con la naturaleza, pero desde la ayuda, desde un punto de vista espiritual y más interno, ¿sí? Entonces, es por estas diferencias que no se reconoce lo que Oriente hizo y hace actualmente como filosofía. Y cuando si te pones a pensar, entre ambos necesitamos una parte racional para poder avanzar en conocimiento, pero también necesitamos esa parte espiritual y nutrirnos y superar al hombre por el hombre mismo que es, ¿sí? Entonces, me parece a mí que se necesitan ambas. De todas maneras, la filosofía desde Grecia se ha determinado como el amor a la sabiduría por los orígenes de estas palabras, palabras griegas, philos y sophos, philos, amor, y sophos, sabiduría. Amor a la sabiduría o sabiduría del amor. También muchos filósofos han dado conceptos y definiciones sobre lo que es la filosofía, pero te ofrezco una definición un poco más actualizada. Sería la filosofía, la ciencia que trata de resolver las problemáticas más grandes del ser humano, estas preguntas que no nos dejan dormir. Dios, el hombre y el mundo. Para resolver estas preguntas, pues la filosofía ha desarrollado varias ramas: la metafísica, ontología, la lógica, la ética, la estética, la epistemología, entre ellas. Hoy vamos a desarrollar un poco de la historia de la lógica, sus principios y formas para tener un saber más adecuado. Aquí tenemos a un personaje de la tríada llamada griega, que en el siglo IV ya antes de Cristo, Aristóteles, aunque entre paréntesis debo decir que también existe un debate sobre su origen. Se dice que no era griego, sino más bien macedonio, pero bueno, te lo dejo a tu investigación. Este filósofo consideraba que la filosofía, ese estudio del razonamiento, podía llevarnos a conceptos correctos, es decir, que tenía que haber un estudio
de la razón. Esto que lo que pensamos pueda derivarse en palabras y que estas palabras pues estos conceptos formen juicios, y estos juicios unidos por una cópula que determinaría su cantidad, el momento y el lugar, y podrían hacer silogismos. ¿Qué son silogismos? Son razonamientos completos, dos o más premisas acompañados de una conclusión, de manera deductiva. Nos van a llevar estas premisas a una conclusión inequívoca. Entonces, esto sería para él darle un método ya para cómo desarrollar razonamiento. Y utilizan este método para varios conocimientos en física en ese momento de la historia. Dando un salto muy largo, nos vamos a la historia de la lógica, pero en el siglo XIX. Sobre la lógica clásica o aristotélica que se había desarrollado, Frege, Russell, Reutenhardt van desarrollando también sus aportes y quieren más. Aplican simbología a la lógica, y esta simbología, tú sabes, está en las ciencias como matemáticas, física, química, y dan resultados exactos. Entonces dijeron, ¿por qué no aplicar símbolos a la lógica y hacerla matemática y hacerla exacta? De este modo se estudia la validez de los enunciados, que sean falsos o verdaderos, no tanto por el contenido, sino por, como tú ves ahí, por el procedimiento, como en matemáticas, ¿verdad? Gracias a estos aportes y a estos avances del siglo XIX, ya en el siglo XX tenemos la lógica computacional. En 1940, Alan Matheson Turing plantea una teoría. Él plantea de que cualquier problema, si se lo desarrolla en lenguaje matemático de algoritmo, puede resolverse. Y lo prueba en la Segunda Guerra Mundial cuando va descifrando códigos nazis. Él es un inglés, si lo quieres investigar un poquito más sobre la teoría de Turing. Y posteriormente, ya en el año 1950-1960, otros investigadores aplican ya sus propuestas a la inteligencia artificial, hoy por hoy llamada lógica computacional. ¿Y cómo se desarrolla? Básicamente, pues en un lenguaje binario, es decir, existen solo dos posibilidades, o es falso o es verdadero de existir. Pero su prolongación a los tipos de problemas que se le puede dar es infinito, aplicando también a esto el número pi. En definitiva, hemos visto la historia de la lógica desde una lógica clásica o aristotélica, una lógica simbólica o matemática y una lógica computacional, gracias a la cual hoy por hoy nos estamos comunicando. Si quieres investigar más y profundizar, te invito a que lo hagas. Mientras más sabemos, nos damos cuenta que sabemos poco. Así que es una invitación a que puedas seguir investigando sobre la filosofía y la lógica. Gracias.